Buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Rubén González Martínez y vengo ante ustedes a presentarles la clase número 1 de la materia de temas selectos de física, perteneciente al bloque 2 y que habla de movimiento ondulatorio. Este es el propósito del bloque. El propósito del bloque dice: aplica los principios de los movimientos vibratorio y ondulatorio, analizando ondas para obtener sus magnitudes asociadas, explicando sus fenómenos relacionados con los mismos, enfocándose en las sonoras y luminosas, comunes en el contexto, favoreciendo su pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. En tu cuaderno vas a realizar la siguiente evaluación diagnóstica. Recuerda que la evaluación diagnóstica no posee un valor que pueda hacerse sumativo al final del parcial. Como número 1 dice: ¿qué tipos de ondas has producido en tu vida cotidiana o en la escuela? Descríbelos. Número 2, escribe con ejemplos de tu entorno qué son para ti las ondas. Número 3, ¿qué características de las ondas conoces? Descríbelas. Número 4, describe con ejemplos de tu entorno los fenómenos de la reflexión y la refracción de las ondas. Número 5, describe los sonidos que produces en la vida cotidiana y qué es lo que produce un sonido cualquiera. Número 6, ¿cómo explicas qué es la luz y por qué podemos ver los objetos? Número 7, ¿cómo podrías demostrar que la luz se propaga en línea recta? Aprendizajes esperados. Aplica los conceptos de movimiento armónico simple para analizar sistemas vibrantes y obtener diferentes magnitudes asociadas con él y comprender fenómenos vibratorios que se encuentran en el contexto y así favorecer su pensamiento crítico. Explica los sistemas ondulatorios a través de sus fenómenos, favoreciendo el trabajo colaborativo, resolviendo problemas en distintos fenómenos ondulatorios presentes en su contexto. Aplica los conceptos de movimiento ondulatorio, analizando ondas sonoras y luminosas para entender su asociación con magnitudes y comprender sus fenómenos asociados que se encuentran en su entorno, trabajando colaborativamente y externando un pensamiento crítico. Bueno, para plantear esta ruta de aprendizaje, lo que tenemos que hacer primero es plantearnos un conflicto cognitivo. ¿Has oído hablar del proyecto HARP? El proyecto HARP, por sus siglas en inglés, que quiere decir Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, parte de la idea originaria de Tesla para poder transmitir potentes ondas electromagnéticas que se pueden reflejar en la ionosfera y así alcanzar grandes distancias. HARP es un emisor de ondas electromagnéticas que bombardea la atmósfera con ondas de radio, usando un equipo de transmisión de alta frecuencia y un conjunto de 180 antenas. Está conseguido para funcionar con frecuencias entre 2.5 a 7 MHz. Este bombardeo provoca fluctuaciones en la ionosfera que la convierten en emisora de frecuencias muy bajas, entre 40 Hz y una millonésima de Hz, según un resumen del dossier compuesto por el ingeniero de GRIP, o Grupo de Investigación e Información sobre la Paz y la Seguridad. A continuación vamos a ver un video para que se den cuenta de lo que es el proyecto HARP. En este video vamos a ver algo relacionado al proyecto HARP, en la cual ustedes se van a formar un criterio. En los últimos años, grandes catástrofes naturales han devastado al planeta Tierra.
sorprendentes tornados y huracanes. Existen teorías de que estos fenómenos no precisamente son causados por la naturaleza, sino por el propio humano. Mi nombre es René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. A continuación, vamos a ver este video que habla del proyecto HARP, para que ustedes se formen un criterio sobre ese tipo de ondas electromagnéticas. En los últimos años, grandes catástrofes naturales han devastado al planeta Tierra. Desde terremotos severos hasta sorprendentes tornados y huracanes. Existen teorías de que estos fenómenos no precisamente son causados por la naturaleza, sino por el propio humano. Mi nombre es René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. A finales del año 2018, países como Rusia y China han aceptado contar con tecnología capaz de manipular el clima, ya que han modificado una capa importante de la atmósfera sobre Europa, con el propósito de probar tecnología diseñada para uso militar. China declaró que ha realizado pruebas desde junio de 2018, logrando con ello modificar y crear anomalías físicas en un rango de 126.000 kilómetros cuadrados, confirmando que sus experimentos han resultado ser un éxito, aunque aseguran que no produjeron ningún tipo de daño. Este proyecto confirma que los militares llevan años compitiendo en una carrera para controlar la ionosfera. La base llamada Sura es la primera instalación a gran escala del mundo, construida para llevar a cabo esta tecnología, existente desde 1981. Con ello los soviéticos lograron manipular el cielo y utilizarlo como un instrumento para los militares. Así que el ejército de los Estados Unidos aprendió de este experimento y construyó una instalación mucho más grande para realizar pruebas similares, conocido como el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, o por sus siglas en inglés como el HARP. Es un lugar que se encuentra en Gacon, Alaska, y que fue construido a finales de los años 90, con dinero del ejército y de la DARPA, con capacidades mayores a las logradas por los experimentos rusos y chinos. Así que recientemente China ha comenzado a construir una instalación más grande y avanzada que la de los norteamericanos, demostrando con ello que una carrera por controlar el clima ha iniciado. Pero ¿cuál es el fin de tener esta tecnología? ¿En realidad es para uso militar o para generar catástrofes naturales? Es evidente que el clima del mundo ha cambiado, que el calentamiento global es generado por la contaminación que provocamos los humanos. Pero en parte muchos creen que el calentamiento global ha evolucionado de manera drástica, debido a esta guerra climática entre países. Y es que no solo los conspiranoicos están preocupados por el HARP, incluso la Unión Europea dijo que el proyecto es una preocupación mundial y aprobó una resolución que pide más información sobre los efectos en la salud y riesgos ambientales. Y a pesar de estas preocupaciones, los responsables del HARP insisten en que el proyecto es meramente científico y sin ningún tipo de objetivo siniestro. Los científicos aseguran que es un proyecto destinado a estudiar las propiedades y el comportamiento de la ionosfera, con el objetivo de mejorar las comunicaciones y sistemas de vigilancia, tanto para fines civiles como de defensa. Lo que es una realidad es que los principales aspectos del programa se mantienen en secreto, por supuestas razones de seguridad nacional. Lo que hay que tener en cuenta es que las armas electromagnéticas capaces de ser utilizadas en las guerras existen, y estas son capaces de modificar la temperatura de la ionosfera a cientos de grados, logrando con ello causar interferencia e interrupciones en el mundo, modificando el clima, alterando los patrones de viento superior a la atmósfera o modificando los patrones de absorción de energía solar mediante columnas de partículas atmosféricas, actuando como lente. Además de poder incrementar artificialmente el nitrógeno y el ozono en la atmósfera, las armas electromagnéticas son mucho más potentes que la corriente eléctrica de un rayo. Pueden destruir los misiles de enemigos, pueden producir ceguera en los soldados en el campo de batalla, incluso pueden quemar la piel a una multitud incontrolable de manifestantes.
Si un arma electromagnética se detona en una gran ciudad, podría destruir todos los aparatos electrónicos en cuestión de segundos. La energía dirigida es una tecnología tan potente que podría ser utilizada para calentar la ionosfera, convertir el tiempo en un arma de guerra, utilizando un diluvio para destruir una ciudad, o tornados para vencer un batallón de guerra. Es evidente que el ejército de los Estados Unidos, y muy posiblemente muchos otros en el mundo, tienen la capacidad para causar un tsunami, terremotos y huracanes. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram. Me encuentras como Relevado. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto es... Bueno, como ustedes hayan visto el video, ya se podrán haber formado algún conocimiento previo acerca de lo que es el proyecto HARP. Necesitamos que ustedes formen sus criterios correspondientes a ese proyecto. Para mayor información, ustedes pueden consultar las siguientes ligas, la que está en medio y la que está hacia abajo, para que puedan seguir formándose el criterio acerca del proyecto HARP. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo del tema. Ahora vamos a ver cuáles son las características de esas ondas, ¿sí? Las ondas se dividen en dos, en mecánicas y electromagnéticas. Bueno, pero debemos de definir primero qué es una onda. Una onda es una perturbación de alguna propiedad del medio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que se propaga a través del espacio transportando energía. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, como aire, agua, un trozo de metal o el espacio ultra al alto vacío. Las ondas mecánicas necesitan un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso para propagarse. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del medio, como en el caso de una alfombra o un látigo, cuyo extremo se sacude. La alfombra no se desplaza, sin embargo, una onda se propaga a través de ella. Dentro de las ondas mecánicas tenemos las ondas elásticas, las ondas sonoras y las ondas de gravedad. Ondas electromagnéticas. Esta es otra clasificación de ondas. Las ondas electromagnéticas, ¿qué son? Estas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, pudiendo por tanto propagarse en el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. O sea que es la reunión de un campo magnético y de un campo eléctrico. Aquí podemos ver en los esquemas un ejemplo de ondas electromagnéticas, que es la emisión de frecuencias de la radio o la señal recibida por los satélites en dos antenas. ¿Cuáles son las características de estas ondas? La primera característica es la amplitud. La amplitud es la máxima distancia o elongación de una onda calculada verticalmente, ¿sí? Este es propiamente dicho el desplazamiento de una onda. La cresta de una onda se define como la parte más elevada de una onda o el punto máximo de saturación de la misma. O sea que la cresta se va a referir al punto más alto de la onda. ¿Qué es una elongación? Una elongación se define como la distancia o el desplazamiento en forma perpendicular realizado entre la posición de equilibrio de la onda y la posición de la misma en un tiempo determinado. O sea que esta onda debe de tener como característica que su desplazamiento debe ser completamente perpendicular. La frecuencia de la onda es la cantidad de ondas que se sobrevienen en una unidad de tiempo específica, donde dichas ondas avanzan
una distancia igual a un hertz, que es igual a un ciclo por segundo. Es decir, es la repetición de ondas en un tiempo determinado. Otra característica es la longitud de onda. La longitud de onda se define como la distancia que existe entre dos valles o dos crestas. El nodo de una onda se define como el punto en donde la onda atraviesa la línea o el punto de equilibrio. Y finalmente el periodo de una onda se define como el tiempo que transcurre mientras se crea una onda completa, o el tiempo durante el cual una partícula logra una vibración completa hasta la siguiente. Seguimos con las características de las ondas. También tenemos al valle, que se define como la parte más baja de una onda, y la velocidad de propagación, que se define como el espacio que ha recorrido una onda en un determinado tiempo. Este esquema me puede explicar a ustedes cuáles son las principales características de las ondas. Si se dan cuenta, la parte de arriba está señalada como cresta, la parte de la línea que divide, y entre la cresta está la amplitud, y los valles son las partes más bajas de la onda. La distancia que hay entre cresta y cresta la vamos a llamar longitud de onda, que está específica en el esquema. Si se dan cuenta ustedes, este dibujo o este esquema podría decirse que representa una onda electromagnética. Si se dan cuenta, hay dos partes. Una, que la dirección de la onda se va a transmitir en forma perpendicular, y la otra va a salir del campo. Es por eso que esas ondas tienen diferentes características. Por ejemplo, unas ocasionan un campo eléctrico y las otras la ocasionan un campo magnético. Esas son ondas completamente tridimensionales. Por otro lado, tenemos los fenómenos ondulatorios. Estos fenómenos ondulatorios podemos también clasificarlos. ¿Cuáles son? En primero tenemos a la reflexión. Cuando las ondas se propagan y no hay obstáculos en el camino, mantienen su dirección y su rapidez. Si en cambio aparecen barreras o alteraciones en la zona que atraviesan, pueden presentarse diversas situaciones. Si la barrera o obstáculo es impenetrable para la onda, esta se refleja, volviendo al medio del cual provenía sin alterar sus características, salvo en general la dirección de propagación. Esto sucede, por ejemplo, cuando las olas chocan contra un paredón o escollera que protege un puerto. Y podemos ilustrar este ejemplo con el siguiente video. Seguimos con fenómenos ondulatorios. Otro fenómeno ondulatorio es la refracción. Si la onda atraviesa el obstáculo y entra en un medio diferente, se refracta, cambiando su rapidez y en general su dirección. Una parte de la onda es también reflejada. Esto sucede, por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua. Puedes ver este ejemplo para ilustrarlo.
Bueno, en ese video observamos las principales características de la refracción. Ahora vamos a pasar a la difracción. Si la onda se encuentra con un obstáculo que tiene una ranura cuyo ancho es comparable con su longitud de onda, la parte de la onda que pasa a través de la ranura se propaga en todas las direcciones luego de atravesarlo. A este fenómeno se le llama difracción. Vamos a ver otro video que habla sobre difracción. Bueno, el video anterior ilustró lo que era la difracción y se dieron cuenta que había un obstáculo que hacía que la onda se difractara de distinta manera. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es la interferencia. Dice, cuando dos ondas de la misma frecuencia llegan a un punto después de recorrer distancias diferentes, se produce interferencia. Las ondas pueden llegar a ese punto de modo que coincidan las dos crestas o los dos valles. En este caso se refuerzan y se produce interferencia constructiva. En cambio, si la cresta de una onda se encuentra con un valle de la otra, las ondas se neutralizan y hay interferencias destructivas. Y vamos a explicarlo también con un video. Bueno, en ese video pudimos nosotros darnos cuenta de cómo se lleva a cabo la interferencia y nos dimos cuenta claramente que una onda a punto después de recorrer distancias diferentes puede ocasionar diferentes tipos de interferencias y estas pueden ser interferencias constructivas y destructivas. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de este bloque? Bueno, el primero es aplica los conceptos del movimiento armónico simple para analizar sistemas vibrantes y obtener diferentes magnitudes asociadas con él y comprender fenómenos vibratorios que se encuentren en el contexto y así favorecer su pensamiento crítico. Si nos dimos cuenta, en un momento dado nosotros hicimos un recorrido por lo que eran las ondas, por lo que eran sus características, para que ustedes pudieran formarse un concepto de lo que son las características de estas diferentes tipos de ondas. Dice, también explica los sistemas ondulatorios a través de sus fenómenos, favoreciendo el trabajo colaborativo, resolviendo problemas en distintos fenómenos ondulatorios presentes en su contexto. ¿Cuáles son las actividades que van a servir para evidenciar el aprendizaje anterior? Bueno, el número 1 consiste en contestar la evaluación diagnóstica en la libreta de apuntes. Debemos de ser muy sinceros con las respuestas. Recordemos que para realizarlo debemos de basarnos solamente en los conocimientos previos, o sea, en los conocimientos que traemos de física 1 y 2 o en los conocimientos de secundaria o lo que podamos enlazar con los conocimientos de la vida cotidiana. El número 2, realizar un glosario de los siguientes términos: ondas, movimiento ondulatorio, rapidez de las ondas, ondas transversales, ondas longitudinales, superposición de ondas, sonido como onda mecánica, cualidades del sonido, efecto Doppler, frecuencia natural y resonancia, la luz como onda electromagnética, espectro electromagnético y propagación de la luz y velocidad de la luz. Este glosario tiene un valor del 2%. El número 3, la evidencia de aprendizaje número 3, es realizar una investigación sobre los temas el sonido como onda mecánica, cualidades, intensidad, tono, timbre, resonancia,
Y el otro subtema sería la luz como onda electromagnética, espectro electromagnético, propagación de la luz, velocidad de la luz y efecto Doppler. Con dicha información, en forma individual, vamos a realizar una presentación en PowerPoint y esta va a tener un valor de 5%. Aquí tenemos un pequeño recordatorio. Recuerden que el total de segundo parcial es 32%. ¿Cómo se compone? Bueno, dentro de los aprendizajes, de las evidencias de aprendizaje, tenemos la evaluación diagnóstica. Ustedes saben que ese no posee valor sumativo. El glosario que acabamos de describir en la lámina anterior tiene un valor de 2%. La presentación en PowerPoint tiene un valor de 5%. Vamos a realizar en la próxima sesión un problemario que va a tener un valor de 3%. Vamos a diseñar un prototipo experimental que va a tener un valor de 10%. Y vamos a presentar un examen escrito que va a tener un valor de 12%. La suma hace un 32%, que es el porcentaje con la cual se va a evaluar el segundo parcial. Y pues llegamos al final de nuestra presentación de la clase. Les recuerdo mi nombre, yo soy Rubén González Martínez.